Hola, el día de hoy vamos a comenzar a realizar una tabla de frecuencias. Calcularemos los límites reales y la marca de clase. Para ello necesitamos regresarnos a nuestra tabla de datos. Los datos estadísticos que ya hemos obtenido de un estudio debemos de ordenarlos de menor a mayor. Yo ya los tengo ordenados de esta manera en esta pequeña tabla. Necesitamos conocer cuál es el valor del dato primero. El primer dato vale 1. Ya lo anoté yo de este lado. El dato menor es 1. Se describe con la letra D minúscula. Después el dato mayor es 100. Con la D mayúscula representamos al dato mayor. Y el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos en esta tabla? Puedo apoyarme de Excel, seleccionar todos los datos y en la parte inferior me va a decir que son 80. Entonces también ya tengo aquí que son 80 datos los de mi tabla. Otra información importante que yo requiero es revisar cuál es la unidad de variación. La unidad de variación no es otra cosa que observar qué tanto varía nuestra tabla, si varía de 1 en 1, de 5 en 5, de 10 en 10, de punto 1 en punto 1, y eso lo puedo observar directamente de la tabla. Aquí vemos que tenemos el número 1 y enseguida el 2, varió una unidad. Aquí tengo el 5, 6, 7, va variando de una en una unidad. Entonces mi unidad de variación es 1. Regresemos ahora a la tabla de frecuencias. ¿Cuál va a ser el primer límite inferior? El primer límite inferior va a ser nuestro dato menor, que observábamos es 1. Ahora, antes de que podamos calcular nuestro límite superior, necesitamos conocer otra información que es el ancho de clase. Para ello, tenemos otra fórmula, esta de aquí. El ancho de clase es igual al dato mayor menos el dato menor entre el número de clases. ¿Cuántas clases tenemos? Para este ejemplo, en esta tabla son 6 clases. Entonces vamos a resolver esa operación. El dato mayor era 100, menos el dato mayor que es 1, entre el número de clases que son 6. Si nosotros escribimos esto en la calculadora para obtener nuestro resultado, 100 menos 1 y este resultado entre 6 nos da 16.5. Siempre debemos de llevar este dato al siguiente entero. Habíamos observado que nuestra unidad de variación es 1, entonces vamos a tener que llevar este dato a la siguiente cantidad, o sea, 17. Por lo tanto, 17 será nuestro ancho de clase. Voy a anotarlo aquí, ancho de clase igual a 17. Muy bien. Este ancho de clase nos va a ayudar para poder calcular el límite superior. El límite superior, como lo observamos aquí en esta fórmula, se calcula como el límite inferior más el ancho de clase, que es 17, menos la unidad de variación, que es 1. Entonces el límite inferior fue 1, más el ancho de clase, que es 17, menos la unidad de variación que ya habíamos observado que es 1, esto nos va a dar como resultado 17. Entonces anotemos nuestro límite superior, 17. Ahora calculemos el límite real inferior y superior. Para calcular el límite real inferior, vamos a utilizar el dato del límite inferior que habíamos calculado, este de aquí, y le vamos a restar la mitad de la unidad de variación. O sea, si mi unidad de variación es 1, le voy a restar 0.5. Entonces será 1 menos 0.5. Y este resultado, que es 0.5, lo voy a anotar en esta celda. 0.5. Para calcular el límite superior real, utilizamos esta fórmula. El valor del límite superior, que era 17, más, ahora vamos a sumar la mitad de la unidad de variación. 17 más 0.5. Recordar que la unidad de variación era 1, entonces la mitad es 0.5. Esto nos da 17.5. Bien, escribimos aquí 17.5. Bien.
Entonces ya tenemos calculado límite inferior, límite superior, límite real inferior, límite real superior. Falta la marca de clase. La marca de clase se calcula con la siguiente ecuación. Vamos a sumar el límite inferior más el límite superior, estos dos de aquí, y el resultado que nos dé lo dividimos entre 2. Podemos aprovechar que estamos trabajando en una hoja de cálculo de Excel para obtener el resultado. Entonces, escribimos aquí signo de igual. Siempre que queramos hacer una operación en Excel empezamos con el signo de igual, abro paréntesis y vamos a sumar el límite inferior más el límite superior. Cierro paréntesis y dice la fórmula que lo divide entre 2. Entonces divido entre 2. Ya tengo la fórmula. Listo, mi marca de clase es 9. Calculé entonces de la primera clase, de la clase A, el límite inferior, el superior, los límites reales inferior y superior y la marca de clase. Para calcular el resto de información, me refiero a las clases B, C, D, E y F, lo único que vamos a hacer es sumar el ancho de clase al dato que teníamos anteriormente. Entonces también lo puedo hacer en Excel. Voy a ingresar la fórmula igual al dato que tengo arriba y le voy a sumar el ancho de clase, que es 17. Esta ecuación nos va a servir para el límite superior, los límites reales y la marca de clase. Entonces bastaría con copiarla. Voy a poner la instrucción de copiar, selecciono las celdas y la pego. Entonces ya nos dio el valor de la siguiente clase. Puedo repetir la misma situación para calcular el resto de datos. Esto es, voy a copiar todas estas fórmulas en las siguientes filas, ya que son las mismas las que voy a utilizar. Las pego y ya tenemos calculado los límites inferiores de todas las clases, los límites superiores, reales y marca de clase para todas las clases.